Bienvenidos a Aprendiendo Juntos, un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Esta transmisión es gracias al patrocinio de quienes están uniéndose para que podamos bendecir a muchos. Gracias por ayudarnos a extender el Evangelio. Bueno, muy bien, iniciamos entonces Esmirna. Les voy a colocar el mapita porque siempre quiero que ustedes miren el mapita y entiendan de qué y dónde estamos hablando. Estas son las 7 iglesias que están viendo aquí. La primera que vimos fue Pérgamo, que no tenía costa, que nada, eso ya lo miramos. Luego pasamos a Tiatira y hoy vamos a ver Esmirna, que es esta que está aquí. Y Esmirna, a la cual el Señor elogia o a la cual el Señor no presenta ninguna amonestación para ella. Quiero primero situarlas, es una ciudad muy linda. De hecho, es llamada la perla del mar Egeo. Era otra de las grandes ciudades de Asia Menor y estaba edificada sobre una bahía. Esto implicaba que tenía puerto. Y ya ustedes saben lo que significa un puerto para las ciudades asiáticas, que se manejaba comercio. O sea que había mucho dinerito. Donde hay un puerto, hay aduanas, entonces se maneja la platica. Aparece entonces en el mapa actual con el nombre de Izmir. Así aparece en la actual Turquía, Izmir. Y está situada más o menos a unos 40 o 50 kilómetros de Éfeso. De la primera ciudad que se construyó con el nombre de Esmirna o de Shmir fue destruida por completo por los babilonios y luego fue reconstruida por los griegos. De todas las ciudades antiguas de Asia Menor, Esmirna es la única que existe en la actualidad. Ignoramos completamente, la palabra no nos dice cuándo Esmirna recibió la fe de Cristo. Quizás es probable que la haya recibido de Éfeso por medio de alguno de los convertidos por Pablo cuando hizo los viajes misioneros en esa ciudad. Y Esmirna era una ciudad rica y de mucho, por eso contaba con una comunidad grande, grande, grande de judíos. Vayan uniendo puntitos. Se distinguió siempre por su fidelidad casi que fervorosa al Imperio Romano, hecho que le dio el beneficio de ser independiente, de una independencia que fue protegida por los romanos. Los cristianos de esa ciudad padecieron persecuciones y discriminaciones. Luchaban contra dos fuerzas enemigas. La primera fuerza, que era una población judía que se oponía fuertemente al cristianismo. Y por otra parte, una población no judía que era totalmente leal al Imperio Romano y apoyaba entonces la adoración al emperador. Acuérdense que en esa época el César era el Dios y había que adorar. La persecución y el sufrimiento eran inevitables entonces en un ambiente así. El nombre de Esmirna significa mirra. ¿Lo sabían? No. Pues seguramente que habían, seguro muchos árboles que producían ese perfume típico de la mirra, el cual era utilizado para la preparación de los cadáveres, entre otras cosas. Y el nombre no es casualidad. Era una ciudad muy linda en apariencia, pero estaba muerta en su interior, pues era una ciudad donde los cristianos eran perseguidos hasta la muerte. ¿Por quiénes? Por los romanos y por los judíos que vivían allí. Entonces, bajo este contexto, vámonos ahora sí a Apocalipsis y vamos entonces a leer todo lo que me dice de esta iglesia de Esmirna y nos vamos al capítulo 2, pero esta vez vamos a trabajar el verso del 8 al 11. Es muy cortico lo que Dios tiene para decirle a esta iglesia. Voy a trabajar la Reina Valera Gómez. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación
y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Punto final. Esa es la carta que recibió este pastor o esta iglesia. No se olviden que no fue una carta individual. Todas las iglesias podían leer los 7 mensajes. Entonces usted se imagina el pastor de Pérgamo diciendo, conozco tus obras y tengo contra ti tal cosa, y que lo está leyendo el de Esmirna, lo está leyendo el de Éfeso, lo está leyendo el de la Odisea. O sea, todo mundo se está enterando de todo. Y aquí a este pastor, Dios mismo le dice, listo, yo sé que tú estás siendo perseguido. Pero ahora vamos entonces a desarrollar verso por verso. Y vámonos entonces al 1, al 8, pues, cuando Dios dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. No es en vano que Jesús se presente a esta iglesia como lo hace, de 2 formas muy preciosas y que quizás llenaban de esperanza a los corazones angustiados de las personas que hacían parte de esta iglesia de Esmirna y de todas aquellas iglesias aún hoy en día, de que están sufriendo persecución y angustia por causa de qué. No es por causa del pecado, no es por causa, como pasó en Éfeso, de que el trono de Satanás estaba allí, estaba infectando con toda una falsa enseñanza. No es a causa que desde el púlpito está saliendo una falsa enseñanza hacia los demás, no. Está siendo perseguida por predicar a Cristo. Ellos no tenían, Dios no los reprende por nada, si ustedes se pueden dar cuenta. Es una iglesia que no tiene reprensión, solamente tiene un consuelo. No tiene reprensión. Y les dice, sí, ustedes están siendo perseguidos por predicar el evangelio. Y luego les dice el primero y el postrero. Jesús se presenta como Dios. Es una alusión al libro de Isaías. Les dice lo siguiente, vean, señores de Esmirna, yo soy el primero y el último. Y luego les repite algo que ya había dicho en el capítulo 1, el que estuvo muerto pero vivió. ¿Qué le está diciendo Dios a la iglesia de Esmirna? Oigan, muchachos, voy a tocar un tema que es la muerte y ustedes están implicados en ella. Pero no te preocupes por la palabra muerte, tú Esmirna, no te preocupes por eso porque no es el fin. No es el fin, muchachos. Hay una resurrección más adelante. Ustedes tienen vida eterna conmigo y vas a vivir para siempre, más allá que cualquier poder temporal que tengan las bestias esas del infierno que pururean por toda Asia Menor y por todo el mundo, porque Adán le entregó el gobierno a Satanás y andan por ahí desatadas. Por encima de todo esto, mis amores de Esmirna, yo resucité y hay una resurrección, por lo cual se les garantiza que ustedes también van a resucitar más adelante. Ustedes tienen una vida eterna conmigo. Ustedes van a vivir para siempre. Y después de la muerte, nosotros también viviremos con Él. Ese es digamos que la esperanza bendita, que viviremos con Él. Y en los últimos capítulos de Apocalipsis les recuerdo, muchachos, ¿de qué estoy hablando yo? En los últimos capítulos no les estoy diciendo de que hay una eternidad gloriosa conmigo, que ya no hay más llanto, que ya no hay más dolor, que les prometo hasta un nombre nuevo. O sea, cualquier cosa asociada mala que hoy ustedes pueden tener representando con sus propios nombres, yo la acabo arriba cuando estén conmigo. Hay un futuro, hay una esperanza. No te define, querida iglesia de Esmirna, lo que aquí vivas. Te define lo que vas a vivir allá. En esto
cae y se sostiene nuestra fe en la esperanza bendita, en la resurrección de los muertos, en esto. ¿Por qué? Porque como lo decía el apóstol Pablo, si Jesús nos resucitó de los muertos, muchachos, vea, cuando nos volvamos a reunir, yo llevo la de whisky, porque bebamos y comamos, porque mañana moriremos. La muerte no es una tragedia para un cristiano, no es el fin. Para un cristiano, la muerte es el inicio. ¿No piensan que esto es maravilloso? ¿No piensan que esto es hermoso? Por eso cuando uno va a un funeral de un cristiano, ahí no hay llanto, ahí no hay dolor, ahí no hay... ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que es el inicio real de nuestra vida. Esto aquí es un pedacito de tiempo que nos estamos viviendo y que muchos están arriesgando este pedacito de momento por la eternidad, porque les encanta vivir aquí bien, pero sin tener en cuenta que esto es nada. Esto es neblina, dice la palabra de Dios. Esto es nada. Usted preocúpese por la eternidad. Entonces la muerte, mis queridos amigos de Esmirna, le está diciendo el Señor, no es una tragedia para usted. El que los maten, el que los persigan, no es una tragedia, no es el fin. Es el inicio de la vida conmigo. Y yo a veces me pregunto cuando voy a un funeral de un no creyente, yo pregunto, ¿en serio? ¿Cómo enfrenta la muerte un no creyente? ¿Con qué esperanza enfrenta la muerte una persona que no tiene a Jesucristo? Ustedes se están dando cuenta de esto. ¿Cómo? ¿Cómo hace un no cristiano? Dios mío bendito, para tomarse esto en juego, para rechazar la salvación. Lo cierto entonces es, dice Dios, que esta vida va a pasar, que este pedacito de tiempo, los 60, los 70, los 80, los 90, los 20, los 15, los 2, los que sea que vivas aquí, es temporal. Es temporal. Pero como estamos viviendo aquí en un mundo que odia a Dios y que también como odia a Dios, nos odia a nosotros que somos sus hijos, porque eso le está pasando a Esmirna. Esmirna está en un territorio hostil de gente que odia a Dios y por ende odia a sus hijos. El mundo también hoy en día en el que estamos odia a Dios y odia a sus hijos. ¿Se recuerdan aquellas palabras que Jesús le decía a los discípulos? Muchachos, hombre, si fueras del mundo, el mundo te amaría, los amaría mucho porque el mundo ama lo suyo. Pero como no son de este mundo, antes yo los elegí a ustedes para que sean luz, el mundo los aborrece. Y Dios les decía, pierdan cuidado con eso. Sí, es horrible ser aborrecido. Y hoy decía yo a quién llamo y no encontré una, o sea, yo decía, cada vez mi lista es más pequeña, casi que nula. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de Cristo en un mundo tan hostil que odia a Cristo y personas que no quieren saber nada del cristianismo, pues obviamente lo que tú eres, lo que tú representas, los ofende. Esto le estaba pasando entonces a Esmirna. Pero Esmirna, así como a nosotros hoy el Señor nos está acordando unas palabras que encontramos en Apocalipsis 14:13, y quiero que se vayan para allá, porque quiero recordárselas hoy. Y Dios le está recordando, así como a nosotros, en el verso 13 del capítulo 14, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Qué hermoso, ¿no les parece? O sea, bienaventurado de aquí en adelante el que muere en el Señor. Esmirna estaba siendo perseguida, los estaban matando a todos por predicar a Cristo. Pero luego Cristo les recuerda, después de la tribulación y de todas las cosas que van a llegar, Dios le dice, se dan cuenta, muchachos, ustedes allá sufrieron, pero se dan cuenta los bienaventurados que ustedes son. Ustedes son bienaventurados, bienaventurados porque ustedes entonces mueren conmigo, mueren en mí.
Y ahora aquí están descansando de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué quiere decir eso? Que sus obras con ellos siguen. Que Dios sí está esperando que nosotros aquí en la tierra cumplamos el propósito por el cual fuimos llamados y dejemos de ser esos cristianos mediocres que andan por allí. Hoy soy de Cristo, mañana soy del mundo, pasado no sé, es que sí, pero que no, como que entro hoy y me salgo mañana. Porque aquí me está diciendo Dios, bienaventurado el que muere en mí, pero tus obras, las que traes de la tierra aquí, te van a seguir hasta aquí, hasta la eternidad. ¿Qué hiciste para mí? ¿Qué hiciste para la iglesia? No van a decirte qué tan bueno fuiste. ¿Qué hiciste en el tiempo que estuviste aquí en la tierra por mí y para mí? ¿Qué hiciste? Tú vas a llevar delante de mí lo hecho aquí y no me puedes engañar porque yo conozco tus obras. ¿Se están dando cuenta de eso? Eso ponle máscaras a lo que tú quieras. Tú le puedes poner máscara a tus amigos, pero a mí no. Tú vas a presentarte aquí con las obras hechas en la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra. Eso es lo que me vas a presentar a mí. ¿Qué hiciste? La iglesia en Esmirna hacía una labor bien difícil, aborrecidos por predicar a Cristo, con la esperanza de salvar a algunos del fuego eterno y que se volvieran de sus malos caminos. A eso se dedicaban ellos y a eso nos dedicamos nosotros. Y seremos odiados, pero oh Dios mío, lo mismo que Dios le está diciendo a Esmirna, nos está diciendo a nosotros hoy. Tú no eres, no te define lo que haces aquí. Te define lo que aquí eres y que vas a presentar allá para mí. ¿Lo están entendiendo? Muy bien. Como les decía, Esmirna significa mirra. Y ya se pueden entonces ustedes imaginar por dónde va esta historia. La mirra era el extracto de un árbol que se usaba para perfumes. Se usaba también como narcótico para los condenados a muerte o para embalsamar muertos. Con ungüento de mirra, encontramos en la palabra que José de Arimatea y Nicodemo llevaron 100 libras de mirra para embalsamar el cuerpo de Jesús. O sea, la mirra evoca la muerte, el sacrificio de Jesús. Evoca también la crucifixión. Cuando Jesús le quieren dar vino mezclado con mirra, eso lo encuentran en Marcos 15:23, que él no lo tomó, a él le quieren dar vino con mirra. Evoca la crucifixión. En el Salmo 45:8, si quieren, váyanse allí, se está hablando de las bodas de un rey. Y allí el salmista dice que todas las vestiduras de ese rey están perfumadas con mirra, con aloe, con casia. Y Esmirna, como dice el Salmo, está perfumada con mirra. Esmirna huele a mirra, huele a ese bálsamo. La iglesia de Esmirna es una iglesia ejemplar, donde todos los cristianos del mundo entero se le van a tener que quitar el sombrero. Por eso su nombre, mirra. Y cuando tú buscas en la Biblia mirra, lo que encuentras son cosas de un perfume que evoca todo al cristianismo. Y por eso esta iglesia se llama Mirra o Esmirna. Una iglesia la va a presentar el Señor en los últimos tiempos y va a decir, ellos estaban siendo perseguidos. Ellos los estaban matando y mira todo lo que hicieron. ¿Y tú? Vivías en Europa. Podías sacar la Biblia en cualquier momento. Nadie te iba a matar por ella. ¿Y qué hiciste? Te van a poner a Esmirna a que tú la veas. Porque esta iglesia, estando cerca de Pérgamo, que era un desastre, pudo tener un olor fragante a los pies de Jesucristo. Impresionante, ¿no les parece? Impresionante. Y no se trata, muchachos, de adular a los cristianos que hoy en día están siendo perseguidos. No se trata de eso porque nos causa un dolor muy grande saber eso. Pero esta iglesia exhala un perfume muy especial, al punto de las 7 a la que Dios no la llama al arrepentimiento. Esmirna,
Está pegada a Éfeso, lo acabaron de ver en el mapa, que dejó su primer amor. Está cerca de Pérgamo, que se dejó influenciar por las doctrinas falsas. Está pegada a Tiatira, que está predicando herejías. Y uno se pregunta, ¿cómo es que a tan pocos kilómetros puedan cambiar tanto las cosas? ¿Por qué con estas iglesias tan cercanas y con los mismos orígenes tienen visiones de la vida tan distintas? Y ustedes ven esas iglesias en Asia, las que están en pueblos musulmanes, lo que le sucede al cristianismo. Y cristianos se van para allá a predicar el evangelio. Ustedes van a África, donde también muchos son musulmanes, y ustedes ven cómo los degollan. Y se van para allá por amor, por querer salvar la vida y enfrentarse al odio y a la discriminación. Y estos creyentes de Esmirna se les ha reducido a la mendicidad y los están matando, porque miren lo que sigue, verso 9. Yo conozco tus obras, Esmirna, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Esmirna, según este verso, está llena de muy buenos actores. Gente que dice ser cristiana, pero no lo es. Gente religiosa. Y para Esmirna, a diferencia de las otras iglesias, eso de que Dios le diga, yo conozco tus obras, es algo bueno. Porque todas las iglesias, Dios dice, yo conozco tus obras. Chanfle, cuando leímos Pérgamo, yo dije, qué susto, que Dios sabe todo lo que yo soy. Pero Esmirna le dice, yo conozco todo lo que tú eres. Para la gente de Esmirna, esto tiene que ser un, wow, Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe lo que estoy haciendo. Él conoce lo que está pasando conmigo. Él sabe cómo le estoy predicando con gusto. Yo conozco tus obras. Para ellos es maravilloso. Pero qué horror para aquellos cristianos de Pérgamo, de Tiatira o de las demás. Esta frase para ellos tuvo que haber sido un espanto, mientras que para Esmirna es gloria, es gozo, es felicidad. Qué bueno que Dios me conoce, porque delante de Él le he cumplido. Y aunque no soy perfecto, aquí en la tierra, solo hasta que esté en su presencia, pero yo me esforcé, yo me ocupé de mi salvación con temor y con temblor. Por eso, los creyentes de Esmirna partirían, pero no partirían sin gloria aquí en la tierra, sin aplausos, sin medallas de honor, pero iban a recibir un premio, una corona de vida que Jesús les iba a prometer. Porque mire lo que dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sin gloria en la tierra. Sin plata en la tierra. Porque no era que eran pobres. Miren, cuando Dios dice aquí, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y dice entre comillas, pero tú eres rico, yo no sé si los paréntesis existieron en el rollo original o fue un regalo de Casidoro de Valera, yo no sé. Yo no sé. Pero lo que sí sé y lo que sí tengo claro es que la aclaración sí es de Cristo, pero tú eres rico. ¿Qué está diciendo Dios? Sí. Aquí en la tierra eras rico, no eras rico, pero tú eres rico donde lo tenías que ser, ¿sabes? Esmirna. Porque Dios nos dice, no hagas tesoro aquí donde la polilla y todo se lo llevan. Haz tesoros en el cielo. ¿Cuántas almas has llevado a Cristo?
Esmirna llevó muchas, a pesar de que los iban a asesinar. Tesoros en el cielo. Por eso Dios lo dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Y dice entre comillas, pero tú eres rico. Y luego le dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino una congregación del diablo, o sea, sinagoga de Satanás. Como a todas las iglesias le recuerda a esta que la conoce, que conoce todo de su vida, de sus actividades, de su acción, de su pobreza, de su persecución, de lo que quieras. Y esto para Esmirna es un verdadero bálsamo, una esperanza. Cristo conoce el rechazo que me están haciendo. Cristo conoce la soledad en la que vivo por predicar a Cristo. Cristo conoce el dolor que vivo con mis discípulos cuando desaparecen. O con mis discípulos cuando los veo por el camino que no es. Y lloro en silencio por ellos. Él no es ajeno a lo que estamos viviendo. Esmirna dirá, Él no es ajeno a todo esto. Y no es ajeno a todo lo que vivimos los que representamos a este tipo de iglesias. Yo conozco tu tristeza, ¿sabes? Conozco que aquellos por los que pagaste un precio extra en oración. Tanto te conozco que hasta que sé de tu pobreza, porque hasta de tus bienes te privaron. Es probable que hasta ya ni siquiera puedas llevar a cabo tu oficio porque te quitaron hasta el dinero. A las iglesias que están en esos sitios, les quitan todo. Pastor que diga, soy pastor de Cristo, le decomisan los bienes. Lo dejan en la mendicidad. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Yo conozco tus obras y tu pobreza, pero tú eres rico. Pero tú eres rico, ¿por qué? Porque para ti está reservada la gloria en los cielos. A los creyentes de Esmirna, a pesar de ser un sitio próspero, se les había privado de sus bienes. Dios lo sabe, pero para Él son ricos. Y para los que conocen el mensaje de las 7 iglesias, ya saben a qué iglesia le contrasta de forma espantosa. ¿Se acuerdan la iglesia de la Odisea? Que Cristo le dice lo contrario. Tú dices que tú eres rico, que te has enriquecido, que de nada tienes necesidad, pero no sabes que eres un miserable, ciego, digno de lástima, pobre, desnudo, ciego, eso eres tú. Una iglesia rica y poderosa, pero Dios le dice, tú te crees rico, pero tú eres un pobre, miserable, ciego, desnudo. ¿Por qué? Porque te dedicaste a los placeres aquí y descuidaste que la eternidad es la importante. Tú eres una iglesia mediocre, una iglesia buena para nada, un vomitivo, porque Dios le dice, te voy a vomitar de mi boca. Y que es un vomitivo, una cosa que apesta. Mientras que esta iglesia exhala mirra, huele a mirra, perfume agradable. Qué diferente vemos nosotros las cosas a como las ve el Señor. Y luego les dice, yo también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino congregación de Satanás. Tengan en cuenta aquí, cuando aquí dice de los que dicen ser judíos, no se está refiriendo al gentilicio judío como tal, sino a aquellos que se dicen ser creyentes. Llamarse hijo de Dios sin serlo y además perseguir a sus verdaderos hijos, esta es una ofensa para mí. Porque tú que te dices creyente, estás persiguiendo a la iglesia. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesucristo, cuando Pablo se encontró con el camino a Damasco con Jesús y Dios, y Cristo le preguntó, ¿por qué me persigues? Porque es que Jesús se toma a pecho la persecución a la iglesia. Es que no es a la iglesia, es a mí a quien me estás persiguiendo. Es a mí, por eso le pregunta, ¿por qué me persigues? Vean, Cristo conoce a los que son verdaderamente creyentes de los que no lo son. No importa que te escondas, que te pongas el rostro que quieras, la máscara, que digas ser cristiano, lo que sea. Él te conoce. Verso 10.
No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. El diablo, sirviéndose de esas sinagogas de Satanás como instrumento, sirviéndose de esos cristianos que se dicen ser cristianos, pero que traen más problemas para acabar la iglesia, ¿qué está haciendo? Va a arrojar a algunos de ellos, a esos esforzados campeones de Cristo, a la cárcel. La prisión no era un lugar de castigo, quiero decirles, un lugar donde se esperaba una sentencia. Por eso le dice por 10 días, porque en esa época el tiempo máximo donde sentenciaban a un reo eran 10 días. Y entonces le dice, listo, tú vas a hacer allí, te van a llevar preso, vas a esperar la sentencia, ya sea trabajo forzado en una mina de sal, deportación o muerte, cualquiera de esas cosas que dijera el Imperio Romano. Si era así, quedaba la seguridad de la corona de la vida por parte de Dios. ¿Por qué la corona de la vida? Acuérdense que estamos hablando con unas iglesias que están bajo el Imperio Romano. Ustedes se acuerdan que cuando habían unas carreras, el ganador se le ponía una corona de laureles. Eso es lo que está diciendo Dios. Cuando tú ganes esta carrera, ya sea en la muerte, si tú lo que sea, yo te voy a poner una corona de la vida eterna, lo que está diciendo Dios. Esmirna fue muy famoso por esas competencias deportivas. Entonces, si permanecen fieles, recibirán el premio de la victoria, la vida eterna. De hecho, váyanse a Santiago. Santiago, vámonos al 1, capítulo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sí, Esmirna, sí, iglesia del 2022, hay un padecimiento aquí en la tierra quizás, pero vas a tener una recompensa que esa es para siempre y duradera y para siempre. Luego dice el verso 11, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. El Señor termina la carta prometiéndole al vencedor que no sufrirá daño en la segunda muerte. La segunda muerte significa la muerte eterna. Creo que ustedes lo saben. Esa es la segunda muerte. La primera muerte es cuando su cuerpo muere y hay dos opciones. Si usted recibió a Jesucristo en su corazón, usted resucita de los muertos y no va a obtener la segunda muerte. Pero si usted no recibió a Jesucristo, usted va directo a la segunda muerte, la muerte eterna. La pérdida y la privación de la compañía de Dios, el lago de azufre y fuego, acompañado de Satanás y sus demonios por siempre y para siempre, les digo. Por eso es eterna. Y Dios le está diciendo, mire, de todo esto, a todo el cristiano, a ustedes Esmirna y a todo el cristiano que permanezca fiel a Dios hasta la muerte, la segunda muerte no tiene poder sobre ustedes. No tiene poder sobre ustedes. Esmirna iba a sufrir, hay muchos mártires, iban a haber muchos mártires. Por eso Jesucristo se les presentó como el principio y el fin de la vida. Miren, termino con esto. Esmirna queda como un testimonio a las personas que creyeron, se aferraron a la eternidad con uñas y dientes. Queda como ese testimonio a todos los que le leemos. Creyentes con ese fuego, con esa pasión tipo Pablo, tipo Jeremías, por avanzar el reino de los cielos en esta tierra. Personas que se sostuvieron y personas que aún hoy se están sosteniendo, porque hay muchas congregaciones alrededor del mundo que exhalan mirra y están siendo perseguidas. Se sostienen, como dice Hebreos, como viendo a lo invisible. Es lo que dice la Biblia de Moisés, que antes de gozar de los deleites del mundo, que antes de ponerse, de gozar de un nombre, porque acuérdense que era el hijo de la hija de Faraón, él podía decir, él podía obtener riquezas y estar bien allí, pero él prefirió sufrir el vituperio de Cristo
para guiar a un pueblo a un desierto, para que se quejara de él todos los días, para que lo deshonraran todos los días, para que hablaran de pestes de él todos los días. ¿Y cómo se sostuvo? Como nos tenemos que sostener nosotros, con los ojos puestos en el galardón, en el llamamiento supremo. Hoy yo llamé a alguien a pedirle una asesoría como pastora. Le dije, ¿cómo lidias tú con tal cosa? Esa persona me dio unos tips. Me dijo, no lo tomes personal, 1. Y 2, que esto no te aparte de tu llamamiento. Que el dolor, la tristeza, el sufrimiento, el que te sientas odiado y, en fin, tantas cosas de tu propia gente, no te aparte los ojos del galardón. Es lo único que nos debe sostener. No nos aparte, como viendo lo invisible. Esta época en la que vivimos también va a demandar de eso de parte de nosotros. Nos vamos a tener que sostener como se sostuvo Moisés y como se sostuvo esta iglesia. Pensar en la eternidad es lo único que nos sostiene. El hecho de que no seamos perseguidos es causa para pensar que nosotros no tenemos que ser profundos y fervorosos con las escrituras, porque estamos siendo tan aguachentos, cristianos tan aguachentos, diluidos con el mundo, impregnados de... ¿Por qué? Ustedes piensen que van a llegar al tribunal de Cristo después de haber vivido una vida sin persecución, a rendir cuentas mediocres. O sea, entiendan eso cada vez que se les venga a la cabeza ciertas cosas. ¿Cómo me voy a presentar yo al tribunal de Cristo? Yo estoy en la fila del tribunal junto con alguien que perdió la cabeza o que perdió la vida, como tú quieras, como quieras, por haber seguido a Cristo hasta la muerte. Y esa persona me pregunta, ¿y a ti también te mataron? Y yo, no, realmente no. A mí no, nada, no. ¿Te imaginas estar en esa fila junto a un mártir, alguien que puso en la bandeja su vida, su familia por Cristo, y tú, un creyente que llevó una vida mediocre, pecados por aquí, pecados por acá? Los domingos voy a la congregación, lloro cuando escucho una canción, ay, sí, luego otra vez salgo y diré, soy creyente, no soy creyente, como que juego a esto y juego a lo otro. Eso es lo que vamos a presentar allá. Esa es la Esmirna que vive en nosotros. Por eso Dios dice en cada iglesia, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un recordatorio, es una alerta. Llegar a estas 7 cartas y ver una iglesia asquerosa como la Odisea y ver una iglesia gloriosa como la de Esmirna nos lleva a pensar, ¿qué pasó aquí? Una la tiene fácil, no la están masacrando, la otra está incómoda y aún así retiene su fe. Torturado, matados, asesinados, pero con fe. El reto de hoy, leyendo esta iglesia, es que la iglesia tiene que hacer las cosas diferentes. Nosotros, que somos la iglesia, vamos a tener, señores, que hacer las cosas diferentes. Porque hay que hacer famoso y devolverle la fama al evangelio como lo hizo la iglesia de Esmirna. Vamos a tener que hacer eso. Basta ya de los jueguitos de que no sé si me llamo, si soy, que me gusta la iglesia, pero sí, yo voy, lloro cuando escucho una canción, pero vuelvo al mundo y me desato. Llegó el momento de arreglar nuestra casa. Pon en orden tu casa. Porque la iglesia de Esmirna la tenía clara. La estoy pasando re mal, Señor, pero qué bueno que tú conoces mis obras. Llegó el momento de convertirnos en la imagen de esta iglesia. Porque muchos de nosotros estamos como tan acomodados y no entendemos que pronto vendrá el día donde vamos a ser llevados al tribunal de Cristo.
Esto no es un invento, esto no es un cuento, esto, señores, va a pasar. Y que no sea usted dejando por los placeres momentáneos una eternidad gloriosa. Se le está advirtiendo. Yo vengo hablando de los últimos tiempos, mucho tiempo. No se permita los coqueteos con el mundo. Todo lo que no sea de Cristo, desaparécelo. Tienes que tomar decisiones, porque el día que llegue ese día será el crujir y el lloro por aquello que pude haber hecho y que no hice. Amén. Esperamos que hayas sido bendecido con esta enseñanza y te invitamos a que te suscribas. Bendiciones.